Bien, ahora vamos a ver la segunda parte del diagnóstico del problema. Ya habíamos visto anteriormente que el diagnóstico está estructurado con antecedentes del estudio, el diagnóstico de necesidades y la evaluación de las condiciones actuales, explicaciones tentativas y posibles tendencias futuras. Entonces ahora vamos a ver eso mucho más a fondo. Bien, vamos a hablar ahora de los antecedentes del estudio, que sería el análisis descriptivo de la información recopilada. Siempre es bueno empezar esta parte del diagnóstico haciendo una descripción de la muestra de los sujetos, así el estudio sea cualitativo. Pero igual podemos hablar de las personas que participaron en este estudio y hacer la descripción de ellos, como podemos ver en este primer párrafo. Después, para la descripción de los resultados, hacemos una descripción de los resultados que hemos tenido pregunta por pregunta, pero la pregunta 1 de todos los sujetos, tal cual como la haríamos en un capítulo de resultados. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. En este ejemplo se utilizó entonces una figura para demostrar unos resultados. No podemos ver aquí la descripción de los resultados de esta figura, es una pregunta. Aquí tenemos también una tabla que se puede utilizar para la descripción de los resultados. Es importante que cuando hagamos la descripción de los resultados no hagamos juicio. Estamos haciendo un análisis solo descriptivo, lo que significa que es describir todos los resultados que se obtuvieron. Si estamos analizando los resultados de una pregunta de un cuestionario, entonces cada pregunta será analizada por separado de todos los sujetos esa pregunta. Y así vamos haciendo, según cómo se haga el análisis de cada instrumento o cada técnica. Por supuesto, cuando hacemos un diagnóstico de este tipo, esta primera parte del diagnóstico suele ser bastante larga, dependiendo de los instrumentos que se hayan utilizado. Continuemos. Entonces, para hacer el diagnóstico de las necesidades, que es el siguiente paso, sería analizar la información que hemos tenido entre todas las fuentes de información que obtuvimos. Entonces lo que hacemos es una comparación, por decir algo, del instrumento con la técnica, o de un instrumento con otro instrumento, o de una técnica con otra técnica, y contrastar y ver si lo que se está diciendo, lo que están diciendo las personas, están en acuerdo o están en desacuerdo. Pero lo más importante de todo esto es que aquí estamos buscando es un problema. Acuérdense lo que les dije en el otro video, que diagnosticar es para diagnosticar un problema. Y eso es lo que hacemos en esta parte, cuando hablamos del diagnóstico de las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades que existen según la información que nosotros hemos recopilado? Entonces, empezamos a analizar lo que dice un sujeto, y siempre las preguntas o los instrumentos o las técnicas que hemos utilizado siempre tienen una concordancia, porque estamos trabajando siempre con la misma temática, pero lo que estamos haciendo es comparando las respuestas de los diferentes grupos a ver si coinciden y si no coinciden, y si ellos mismos, sin darse cuenta, están diciendo en realidad que existe un problema. Recuerden que aquí buscamos un problema, y recuerden también que en el análisis descriptivo nosotros no podíamos hacer juicio, pero en el diagnóstico de las necesidades podemos hacer juicio, siempre y cuando ese juicio que hagamos esté apoyado en los resultados de las técnicas o los instrumentos que hemos aplicado. Veamos otro ejemplo aquí. Este es un poquito más largo, pero aquí podemos ver también, hay una descripción y como un relatar de todo lo que sacamos de los resultados de las técnicas y los instrumentos. Bien, y por último viene entonces la evaluación de las condiciones actuales, explicaciones tentativas y posibles tendencias futuras. Entonces veamos aquí cómo se define el problema ya al final del diagnóstico. En este caso, en este estudio se identificó como problema que hay una causa que está impidiendo el aprendizaje exitoso de los estudiantes. Algunos diagnósticos pueden identificar incluso varios problemas al mismo tiempo. De lo visto anteriormente, ya definiendo el problema, entonces podemos ver que las causas, en este caso, del problema que sería el desconocimiento que tienen los diseñadores y los docentes, es la que está generando el problema que impide el aprendizaje exitoso de los estudiantes. ¿Y qué consecuencias puede traer esto?
En este caso, ya al final del párrafo podemos observar cuál es la consecuencia, que seguir esta situación entonces va a distorsionar la concepción de los objetos de aprendizaje como materiales de autocontenido que pueden ser reutilizados. También, otra posible consecuencia es que disminuye la calidad de los productos generados y por lo tanto se pierde el propósito de facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Esta forma de definir tanto el problema, las posibles causas y las posibles consecuencias debemos mantenerlo lo más sencillamente posible. Aquí tenemos otro ejemplo, el problema. Los alumnos presentan muchas dificultades para el cambio conceptual en el tiempo de historia. Vamos a ver cuáles son las posibles causas que esto puede generar. En este caso contamos con 5 causas. Aquí podemos ver una causa, 1, está identificada incluso con números para poder que se haga más fácil en la lectura. Y aquí se encuentran las otras 3 causas que ha generado este problema de la falta del aprendizaje del cambio conceptual en el tiempo de historia. Y por último, las posibles consecuencias de manera mucho más larga, un poco más larga, que si esta situación sigue así, los alumnos se sentirán frustrados con el manejo del concepto de tiempo, del tiempo pasado, y demorando entonces también el desarrollo de las operaciones formales, afectando en parte la capacidad de reflexión y análisis de los hechos históricos y por ende el cambio conceptual. Como pueden ver, hacer el diagnóstico es una cuestión bastante sencilla. Sin embargo, todo va a depender de haber aplicado unos buenos instrumentos o técnicas para recopilar la información. Como les dije anteriormente, que el diagnóstico también se puede ver como una investigación exploratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos resultados, a la final, haberlo hecho de forma sistemática, nos permite a nosotros no solo diagnosticar una problemática para hacer otra investigación y resolver este problema, sino que también podríamos estar hablando de una posible publicación de una investigación exploratoria. ¿Por qué? Porque hemos hecho un trabajo de investigación sistemático empleando tanto técnicas como instrumentos que nos permiten a nosotros demostrar y repetir una y otra vez este mismo estudio exploratorio en otros sitios y poder ver y comparar los resultados. Por lo tanto, el diagnóstico es un elemento muy importante para demostrar que hay una problemática y de esa manera tratar de hacer otro tipo de investigación para resolver el problema, como también puede utilizarse como parte de un trabajo de investigación, como un capítulo 4, hacer propuestas de cambios. Entonces, esto es, según Jacqueline Hurtado, el uso del diagnóstico en algunas de estas investigaciones, no necesariamente en la descriptiva, pero nosotros lo estamos utilizando en la facultad donde yo trabajo, de la Universidad de los Andes, la Facultad de Educación, lo estamos utilizando para poder demostrar que hay un problema y a partir de eso entonces sí, plantearnos el proyecto de investigación, porque de este modo, al empezar con una base tan firme, demostrando que sí existe un problema, tenemos la certeza de que el trabajo de tesis o la posible publicación más adelante en una revista, un journal, va a tener una base muy firme. Muchas gracias por su atención.